Bueno, pues a lo largo de todas estas semanas, durante todo el proceso electoral, les hemos venido presentando, hemos invitado a distintos actores políticos y candidatos para que nos hablen de, en caso de resultar ganadores, qué van a hacer. Y Veracruz es uno de los 9 estados donde se va a renovar gubernatura. Y es por ello que hoy nos acompaña aquí el candidato de Fuerza y Corazón por México, José Francisco Yunes Zorrilla, le llaman Pepe Yunes. ¿Cómo estás, Pepe? Buenos días. Muy buenos días, No Adela. tenía el gusto de conocerte. ¿Eres del feudo de los Yunes? ¿Qué son? ¿Todos son familia, primos? ¿Qué son? Todos nos conocemos. Yunes es un apellido veracruzano, es un apellido que es normal en Veracruz en distintas áreas y en política no es la excepción. La excepción. Nos vemos con afecto, con respeto. Pero son familia. No necesariamente no, familia, sí veracruzano, nos vemos con afecto y yo creo que hay un factor común que implica a quienes estamos en política y que nos apellidamos Yunes, que hemos encabezado buenos gobiernos en Veracruz y eso la gente lo sabe, con resultados, con cercanía y eso la gente lo sabe. Pues estamos a ¿qué? 9 días ya de que acaben las campañas. Bueno, de que acaben las campañas son 9 días. 9 días de que acaben, 2 semanas, bueno, menos de 2 semanas para el día de la elección, el día D, que será el definitivo. Hay muchas encuestas van, encuestas vienen, ¿no? Pero bueno, la encuesta más importante es la del día de la elección. ¿Cómo ha sido? Entiendo que has un poco ido de abajo para arriba. Sí, ¿no? así ha sido. Yo creo como todo el país, la marca de Morena de saque era sumamente potente y en Veracruz ha dado una muy buena combinación. Por un lado, un frente que se unió, hubo mucha generosidad por parte de los actores políticos de los distintos partidos, hubo también una muy buena convocatoria de parte de la sociedad civil y por otro lado, un gobierno desastroso que ha agraviado a Veracruz y una candidata que está primero desarraigada, al haber nacido en Zacatecas, al ser zacatecana, que no tiene ninguna otra connotación, que significa no conocer Veracruz, como lo ha demostrado, lo ha acreditado cada día de su campaña. Confunde municipios, confunde historia, confunde sitios comunes. Y luego, pues esta candidata está señalada por actos de corrupción, que no son dichos de campaña, sino que son hechos que se han comprobado con documentos. Es prácticamente la personificación de la corrupción y de la incompetencia. Bueno, que ella ha desacreditado estos señalamientos, ¿no? Con sus dichos. Al parecer ha presentado alguna documentación, ¿o no todavía? Ninguna sólida. Nosotros hemos presentado ante las autoridades correspondientes, precisamente para que no sea esto un tema solo de campaña, de dimes y diretes, sino con hechos y documentos, un desequilibrio evidente entre sus ingresos declarados y los bienes inmuebles y su valor, que son totalmente incompatibles. Oye, Pepe, ¿qué se aventaron? ¿3 debates ya? 2 debates. 2 debates, y ya, ¿se acabó? Sí, solo 2 debates en 2 meses de campaña. A nivel federal... Estuvo bueno el reciente, ¿no? Y fuerte, intenso. Sí, han sido intensos. La verdad es que la campaña tiene que ser contraste. Y yo creo que el contraste evidente en Veracruz es, por lo menos en 2 aristas. Uno, alguien que es de Veracruz como yo y que conoce Veracruz, que le ha dado muchas vueltas a Veracruz y que en el día a día hemos podido servir a través de gestiones y de acciones, por un lado, con una trayectoria honesta. Y por el otro lado, pues señalamientos muy, muy evidentes de corrupción y un desconocimiento total del Estado. Y ese contraste, pues, tuvo como marco los debates. Ahora, dime, ya hablaremos de algunos señalamientos que también han hecho en tu contra, ¿no? Ha habido mucha violencia electoral, Pepe. Hay quien no quiere verlo, y está la presencia del crimen organizado. ¿Qué me dices de esto? A ver, Veracruz es uno de los estados con
el electorado más alto, ¿no? Sí, es el cuarto padrón. Es el cuarto padrón, es muy importante. Al margen, por unos cuantos votos de Jalisco, podríamos ser el tercero, como lo fuimos mucho tiempo. Que además el que no lo seamos hoy, Adela, para quienes nos escuchan... ¿Con qué tiene que ver? Con que los veracruzanos en edad productiva han tenido que salir del Estado. Han tenido que buscar la manera de realizarse profesionalmente o de obtener trabajo en otras partes del país, cuando Veracruz era siempre receptor de esto y a lo mejor hasta fuera del país. Entonces, esto se debe en estos últimos 5 años, explica la partida de 500,000 veracruzanos en edad productiva que tuvieron que salir a hacer vida a otras partes por la incompetencia del gobierno que hoy está. ¿Eso es reciente? Reciente. ¿Estás hablando de los últimos años? De los últimos 5 años, 500,000 habitantes. Perdimos un distrito electoral, tan solo en la elección del 21 a la del 24. Hoy Veracruz solo cuenta 19 votos de 300 distritos. Ya. Te preguntaba de la violencia electoral y de la intervención del crimen organizado en las elecciones. El crimen organizado tiene presencia en el estado de Veracruz, es indiscutible. Lamentablemente se hace sentir en control de muchas zonas y esto hay que decirlo ante la complacencia y ausencia del gobierno real, del gobierno constitucional, que es quien tiene el monopolio del ejercicio de la fuerza pública. Pero pues en este ánimo y en este sentido vemos que la campaña transcurre sin mayores sobresaltos y esperemos que no sea factor para el día de la elección. De hecho, notamos con más preocupación la intervención del gobierno tratando de incidir en beneficio de sus candidatos y de su partido. ¿Está operando Cuitláhuac García a favor de Rocío? Lo hemos acreditado. Hemos acreditado desde el primer día utilización de recursos públicos, coacción para que los servidores públicos se hagan presentes en los actos de Morena, apoyando a sus candidatos, en muchos casos contra voluntad. Hemos visto cómo amenazan a los beneficiarios de los programas sociales si es que no asisten o los condicionan a que pudiesen votar. Por fortuna en Veracruz la gente ha desarrollado capacidad crítica y además es gente muy valiente. Entonces, y muy politizada, además, los veracruzanos. Entonces, ¿no? Son grillos. Ya lo que se siente en las calles, Adela, lo que se ve en las plazas públicas, el estado de ánimo que se siente es de un cambio de rumbo, no más a lo mismo, y es por eso que ese estado de ánimo ya lo reflejan las encuestas y vamos a ganar la elección. Yo te decía sobre este asunto, ¿no? De si está operando o no Cuitláhuac García, el gobernador, a favor de Rocío Nale. Tú has denunciado también que bloquean gente para ir a tus eventos. Bueno, ayer Xochitl Gálvez en el debate, que seguramente, digo, algo, no sé si lo viste o tú también estabas en campaña, pero pues también diciendo están extorsionando a la gente por el voto. Sin duda. Usó la palabra extorsión. En estos pasajes que te comento, Adela, y que saben en Veracruz, o sea, los trabajadores al servicio del gobierno del Estado los han obligado contra voluntad a asistir a los mítines de la candidata a la presidencia y al gobierno. ¿Y en tus eventos? En nuestros eventos ¿Han sido bloqueados? Bueno, apenas ayer hubo un intento de bloqueo, mientras hay facilidad para la movilización de los de enfrente, a nosotros nos tratan de obstaculizar. Lo que sucedió es que la gente ya está en un estado de ánimo de no ceder un centímetro al ejercicio de sus libertades. ¿Cómo, por ejemplo, ayer la marcha que se replicó en varias ciudades de todo el país, la marcha de la Marea Rosa? Hubo marcha en Veracruz también. Hubo marcha en Veracruz y Veracruz hace marcha en más ciudades que cualquier otro estado. Veracruz tiene más número de ciudades medias que cualquier otra ciudad, que cualquier otro estado en el país. Cerca de 30 y se replicaron en prácticamente la mitad de esas ciudades con un muy buen ánimo y además de manera muy copiosa, una enorme participación.
se preludia tiempos de cambio en el país y en el Estado. ¿Así lo sientes? Así se siente en las calles. ¿Qué te dice la gente? ¿Qué te dice? Porque uno está de campaña y entonces te aplauden y entonces la arenga. Pero llevo 10 campañas. Sí, llevas muchos años. Y he ganado campañas y he perdido campañas. Y lo único que no puede un candidato es cerrar los ojos ante lo que sin palabras se ve y se siente. Y en Veracruz hoy la gente está por el cambio. Ha sido un gobierno incompetente, un gobierno que le falló a los veracruzanos, a las veracruzanas, en protegerlas, en darles seguridad. En Veracruz viven con miedo, que le falló a los productores con recursos para hacer productivo el campo, la industria, el comercio, que dejó a su suerte el turismo, que es una de las actividades económicas que mejor hablan por Veracruz, que a los jóvenes los dejó sin espacios, sin oportunidades. Está despedazado el sistema carretero en el estado, se cae también a pedazos los hospitales, nuestras escuelas están en condiciones deplorables, es decir, la gente está muy claro. Y por otro lado, existe esta dualidad, existe una candidata como es la candidata de Morena, que por haber nacido en Zacatecas, por ser zacatecana, que no tiene otra connotación más que el desconocimiento y el desarraigo de Veracruz. ¿Hay rechazo, crees? Sin duda, porque confunde un municipio con otro, porque no tiene claridad de lo que significa la historia del Estado. A ver, confunde un municipio con un nombre de uno de los héroes históricos veracruzanos como es José Azueta con el nombre del alcalde. Por citar solo un ejemplo, o confunde Litoral con Catemaco, con La Laguna, o confunde Tlaliscoyan con Tlapacoyan, además ofrece una carretera en 2 regiones. Se ha acreditado a lo largo de la campaña su desarraigo. Ese es el gran tema. Por otro lado, pues también en Veracruz sabemos que al frente de las responsabilidades públicas que ha tenido, además de la corrupción que se le acredita, pues no ha dado resultados. Ella le ofreció al país y al presidente de la República concluir una obra emblemática para la nación en prácticamente 2 años. Se va a acabar el sexenio y no concluyó. Bueno, no refina una gota, ¿no? Y eso a mí me parece implica una traición hacia López Obrador. Yo creo que buena parte del morenismo duro en Veracruz siente ese rechazo porque está poniendo en entredicho al movimiento y al presidente, porque en lugar de haberse abocado a resolver y a cumplir, pues se dedicó a llevarse dinero. Ahora, se convirtieron esos dineros en muchas casas. Por otro lado, Pepe, pues ha tenido el apoyo del presidente, de la candidata de Morena, ¿no? Pero yo creo, la candidata Rocío Nale. Yo creo que la candidata a la presidencia de Morena sabe que si no hace la presencia que está tratando de hacer, todavía cierra el martes, se desfonda. O sea, sí viene en una espiral hacia la baja que le puede jalar, y me parece que la visita del presidente lleva 3 en las últimas 3 semanas. La candidata Sheinbaum lleva 4 visitas y todavía falta la del 5. Sí, por eso te decía, todo el apoyo, ¿no? Pues más que el apoyo, yo creo que es el de tratar de evitar que Morena se desfonde en Veracruz como consecuencia de lo que nosotros estamos proponiendo y significamos, pero también del mal gobierno del gobernador y del mal desempeño de la candidata. ¿Cómo está Veracruz a propósito del mal desempeño del gobernador, que además aquí pues hemos hablado mucho de él, no siempre de la mejor forma, casi nunca, no, por su mal desempeño, justamente por el maltrato y el desdén con el que trata a la prensa, a las mujeres, etcétera, etcétera? Yo creo, Adela, que es el vivo ejemplo del costo de improvisación, del costo de aprendizaje. Además, nunca se esforzó por dar resultados. El sentimiento que hay en Veracruz de punta a punta es de abandono. Los veracruzanas y los veracruzanos se sienten abandonados por un mal gobierno. Y lo que se ha notado en Veracruz es que un mal gobierno y su desempeño, a quien le pasa la factura y el precio, es al ciudadano. Quienes no pueden ir al sistema de salud pública tienen que ir a hospitales privados o a farmacias privadas,
cuando tendrían que ser un servicio gratuito, entre comillas, porque lo pagan con su impuesto. Sí, claro, ante la claro. ineptitud. Es un derecho, la salud, la educación, y además se la paga. seguridad. Y además se paga bien puesto, pagamos, pero pues claro. es tan malo el servicio, no obstante el gran trabajo que hacen las doctoras y los doctores, o en el caso de salud, el gran trabajo que hacen las maestras y los maestros, pero pues no pueden hacer lo imposible si no se les dan los espacios, los medicamentos, el instrumental para poderlo hacer. Entonces, pues eso es lo que está marcando el destino en Veracruz. En materia de salud, por ejemplo, el gobernador ya firmó el convenio de IMSS Bienestar, ya trasladó el dinero en materia de salud de Veracruz y además el control administrativo de los hospitales y de los centros de salud en el IMSS Bienestar. a IMSS Bienestar. Y Veracruz del 2018 al 2022 ha duplicado el porcentaje de población sin acceso al servicio de salud. Lo recibieron con un 16% de la población y hoy está arriba del 31% de la población, según los datos de Coneval. Es totalmente deficiente, es prácticamente criminal en un tema tan sensible como es lo de la salud. Por eso, en cuanto ganemos el 2 de junio, vamos a revertir el convenio, vamos a tomar el control de todo lo público en el Estado con un gobierno cercano y vamos a garantizar el derecho a la salud. Ahora, yo te decía que ha sido de menos a más, ¿no? Sí, claro. Ha sido creciendo y esa es la percepción que hay y lo dicen algunos números. ¿Qué te dicen las encuestas? Las encuestas nos marcan ya dado el cruce. Y lo importante de las encuestas serias, hasta las propias, que son para toma de decisiones, no hacen sino reflejar el estado de ánimo, Adela, que hay en las calles. La gente en Veracruz está resuelta por un cambio. No quiere más de lo mismo, quiere un gobierno cercano y lo que están notando eficaz, es este contraste que le resuelva. Y eso es lo que nosotros representamos después de 30 años. Y eso es lo que ha representado la marca Yunes en el gobierno. Buenos gobiernos cercanos con resultados. ¿Qué propones de llegar a la presidencia? ¿Cuáles son tus prioridades, Pepe? De llegar a encabezar el gobierno de Veracruz, la gobernatura. De entrada, un gobierno ciudadano con los mejores perfiles, haciendo énfasis en la honestidad. No podemos permitir que la corrupción, por ejemplo, que representa a la candidata de Morena, pueda tomar control de Veracruz. Nosotros lo primero que vamos a hacer es proponer que una mujer veracruzana, profesionista, además propuesta por la sociedad civil, avalada por los colegios de contadores y de finanzas, pueda ser quienes le revisen las cuentas al gobierno que voy a encabezar, con total y completa independencia. Porque, Adela, lo saben quienes nos escuchan, en Veracruz las mujeres veracruzanas son honestas, son limpias, no son corruptas. Y en ese sentido será una de ellas la que lleve a cargo todos los equilibrios para que haya rendición de cuentas y además castigo a la corrupción. En materia de salud, retomaremos el control del sistema hospitalario y además garantizaremos el abasto de medicinas en los puntos más remotos, según la demanda de esto signifique. En materia educativa, tendremos que hacer propia la agenda de los maestros, más allá de mejorar la infraestructura, de darle internet e instrumentos tecnológicos a nuestros jóvenes que nos estamos abocando en ello, estaremos tomando buena parte de las agendas de los maestros para que se sientan parte importante del sistema educativo, porque además ellos lo significan. Y tiene que ver con revisar a nivel federal el UCICAM, aun cuando no sea competencia del gobernador. Los maestros saben lo que significa el UCICAM y que el UCICAM es una consecuencia de la contrarreforma de Morena. UCICAM y Morena es lo mismo y le quieren engañar al maestro en función de lo que eso significa. Y en este sentido recuperar los seguros institucionales, los magisteriales que hoy echan a los maestros en falta. Hay que hacer un programa de infraestructura en Veracruz.
las carreteras son las mismas de hace 30 años. El flujo de comercio y la movilidad de los veracruzanos se ha aumentado de manera significativa. Entonces hay un compromiso por mejorar la infraestructura para hacer de Veracruz mucho más competitivo y mucho más productivo. Ahora, quienes nos ven y quienes van a votar en Veracruz, ¿por qué tendrían que creer, Pepe, que no son solamente promesas de campaña, ¿no? Porque, digo, ya nos la sabemos. Ahora sí que, como dicen, prometer no empobrece, y luego en campaña se prometen un montón de cosas. ¿Por qué creer que en el caso tuyo vas a cumplir con lo que Porque hay 30 años de biografía. Yo lo que he insistido... Y de honestidad y de no corrupción. Hay 30 años de trabajo, pero lo que yo he insistido en la campaña, Adela, para que nos hace favor de escuchar, es que cuando un político, un candidato pide el voto, lo que está haciendo es pidiéndole trabajo. Si en lugar de contratar a un político con el voto, va alguien y les toca la puerta en el negocio que ellos quieran o en la casa que ellos quieran, yo la pregunta que les hago a quienes nos escuchan es si le dan ese trabajo a cualquiera sin investigar, sin contrastar. Si en lugar de pedirles yo el voto y pedirles trabajo para ser gobernador, lo pidiera, por ejemplo, como jardinero, me dejarían las llaves de su casa sin antes investigar si en el trabajo previo robé o no robé. ¿Quién eres? ¿Qué haces? ¿Cuáles son tus credenciales? ¿Cuál es mi carta de recomendación? Si sé usar la tijera. Pues es exactamente el mismo caso. Y hay tanta indolencia, y hay tantos sitios comunes, y hay tanto prejuicio, que la gente no le dedica un minuto de su tiempo a contrastar biografía. Y aquí en Veracruz el contraste es muy claro. Yo llevo 30 años y no hay una sola señalamiento de corrupción. Porque desde que empecé en esto, cuidé precisamente que ese no fuera un señalamiento que me acompañara, para que llegado el momento pudiera yo tener cara para pedirle el voto en función de que soy un político honesto. Y además un político que se preparó desde el primer momento para ser profesional y para dar resultado y encarnar un gobierno eficaz. En la contraparte tenemos una candidata que en 5 años hubo un desequilibrio monumental en su patrimonio. Antes de ser servidora pública, tenía un patrimonio. 5 años después, en los encargos de diputada y de secretaria, su patrimonio, como lo han señalado con documentos, con escrituras, con boletas, con testimoniales, se han incrementado de verdad exponencialmente. Pues entonces, ¿dónde está la honestidad y dónde está la corrupción? Alguien que ha dado resultados en los 30 años como alcalde, como legislador, donde hay gestión y hay obra desde Pánuco hasta Las Chuapas, pasando por los 212 municipios de la entidad, y cuando alguien tiene, por ejemplo, la responsabilidad de encabezar el sector energético de este país, y lo único que podemos demostrar es que tiene a México apagado entre tantos apagones y sin gasolina ante la ineficacia de Dos Bocas, pero eso sí, ella, su familia y sus amigos inmensamente ricos en 6 años. ¿Tú tienes empresas? ¿Eres empresario? Mi papá tiene empresas, yo no tengo empresas. Esta vinculación, que además son empresas de 3 o 4 generaciones, permite también que no se tenga que estar ante lo estrecho que implica el ingreso por el salario público. Es decir, ¿estás aquí por vocación? Estoy aquí por vocación. Yo no soy alguien que haya encontrado en algún momento de su vida el camino de la política, sino que desde que tengo uso de razón me preparé y empecé para dedicarme al servicio público. Hace no muchos días, la semana pasada, le dediqué pues espacio y reflexión, ¿no? Una invitación a reflexionar de, pues, qué país estamos viviendo, porque dimos cuenta del caso de una escuela en Coatzacoalcos, en la que presuntamente se estaba pidiendo derecho de piso a los estudiantes. Por supuesto que el gobernador, el fiscal dijeron que se trataba de una broma, etcétera, etcétera.
¿Cómo combatir esto, Pepe? Me parece que es muy serio. ¿A qué grado hemos llegado, no? Sin duda. De que tengan que cerrar escuelas, de que los niños, pues, ¿con qué confianza, aunque esté abierta la escuela, una madre, un padre de familia va a mandar a sus hijos a la escuela cuando aparecen estas mantas? Terrible. Y esas mantas en esa escuela, aun cuando el gobernador salió de manera muy ligera a descalificarlas y a tildarlas como una broma, se debería de investigar y tendría que dar cuenta al pueblo de Veracruz sobre si es o no es, punto. Para empezar, ¿no? Para tranquilidad de todos. Pero esto es buena parte de nuestra agenda en materia de seguridad. Los temas de carácter local que agravian a los veracruzanos en su integridad, pero que también tiene implicaciones en el desempeño económico y que son del orden local, es precisamente el pago de derecho de piso, es la extorsión, es el secuestro, es el robo en cualquiera de sus vinculaciones. Nuestra propuesta de seguridad está perfectamente canalizada a la expresión más amplia e integral, pero de manera específica a estos 4 delitos. Y nosotros tenemos respuestas, propuestas y un diseño para tratar de controlarla. ¿Cuál es el gran drama en Veracruz y yo creo que en todo el país? Que hay muchos incentivos para que los gobiernos lleguen a administrar la mediocridad, a no romper equilibrios, a solamente tratar de atender lo que genera una organización o sale en los medios de comunicación o implica un plantón, cuando lo que nosotros le estamos ofreciendo a Veracruz, y lo deben saber los veracruzanos, es un gobierno eficaz que sin pretexto resuelva los problemas sin que tengan que detonar como noticia nacional o como paro, como movilización de los afectados. Y en este sentido lo vamos a hacer desde el primer minuto en Veracruz. Ahora, de pronto la realidad te rebasa, el día a día te rebasa. Tú, dime 3 prioridades. ¿En qué te concentrarías en caso de llegar a la gubernatura? Bueno, en generar condiciones de seguridad y proteger a las veracruzanas y los veracruzanos. Y en eso hay una propuesta muy seria. En segundo lugar, en generar las condiciones de infraestructura, porque este es un tema transversal, infraestructura carretera, infraestructura hidráulica, que permita a Veracruz hacerlo competitivo y productivo, que le permita que llegue inversión y genere empleos para no vivir el drama que ya platicamos. Hoy la gente en Veracruz se tiene que salir para poder ser productivo, para poder estar inmerso. Y en tercer Cuando lugar, era bastante atractivo para la inversión. Hacia allá iban. Hacia allá llegaba la gente. Y en tercer lugar, Adela, en hacer válidos los derechos sociales, combatir la pobreza, disminuir la brecha de desigualdad, y eso se hace fortaleciendo las capacidades de las veracruzanas y de los veracruzanos con un sistema de salud y con un sistema educativo y el derecho al empleo como prioridades en las acciones. Finalmente, Pepe, te pregunto, has estado recorriendo todo el estado, y hay temor entre la gente de que en caso de que no gane Morena, tanto en los gobiernos en donde se va a disputar el Ejecutivo como la Presidencia de la República, les quiten sus apoyos. Y seguramente lo vives y te lo dicen. Sin duda. No, te comento que buena parte de la estrategia, que ha sido dual, primero es generar una propaganda a través de encuestas. Encuestas no necesariamente, yo no las voy a descalificar, pero no necesariamente consistentes metodológicamente, sino más que nada utilizando como instrumentos de propaganda, de inducción, que ya no les está funcionando en Veracruz. En Veracruz salieron muchas encuestas ya a darnos ventaja, que es además lo que se recibe lo que se percibe en la calle. La gente lo sabe que vamos a ganar, muchas encuestas. Okay. Y 2. ¿De cuántos puntos, digamos? Un promedio. De 4 o 5 puntos arriba, pero de una desventaja de casi 20 o 15 puntos. Sí, yo por eso decía. Entonces, la tendencia, más allá del número, pues es prácticamente irreversible. Una tendencia que ya remonta a 20 puntos en muchas encuestas. Y el segundo tema es la coacción que utiliza el gobierno, tanto para quienes trabajan en el gobierno y obligarlos con amenaza de despido
o para los beneficiarios de los programas sociales. Y lo que los veracruzanos saben y ya lo entendieron, y lo hacen además con mucha confianza, es que los programas sociales son su derecho, están en la Constitución, los pagan sus impuestos, han estado antes que este gobierno y van a estar después de este gobierno. Y lo que dijimos desde el primer día es que los programas sociales, por esto que estoy comentando, continuarán en su beneficio. Los que se van a ir con su voto, con su apoyo y con su respaldo, pues son los malos servidores de Morena que le han fallado al país y a Veracruz. ¿Cómo le va a Xóchitl, por ejemplo, en Veracruz? Le va muy bien. Xóchitl es una mujer que le ha dado tiempo a Veracruz a lo largo de muchas etapas de su vida. Desde fundaciones privadas que ella encabezaba, atendiendo a núcleos de población en pobreza. Y no sabes lo que significa el que llegue a un lugar y surja una persona y le diga, oiga, yo a usted la conozco desde hace mucho tiempo, antes de que estuviera en el servicio público, y me ayudó con tal cosa. Y luego en su faceta como servidora pública para Veracruz en un tema sumamente sensible, como era la atención a las comunidades indígenas. Entonces hay carreteras que le cambiaron la vida literalmente a muchas familias en condiciones de pobreza, de marginación, de aislamiento, en prácticamente todas las zonas serranas, carreteras, electrificaciones, introducción de agua potable, saneamiento. Es decir, la mano de Xóchitl Gálvez en Veracruz, para quienes más lo necesitaron, significó un cambio para bien en la vida de muchas familias y se lo reconocen, por eso va a ganar Veracruz. Pues vamos a estar muy atentos. ¿Cuántos hijos tienes tú, Pepe? ¿De qué edades? Tengo 3 hijos, uno de 25 años, otro de 23, otro de 21. Ya prácticamente ¿A qué se dedica? Pues sí, ya. Trabajan el mayor trabaja en despachos, abogado. El menor está todavía en 4º semestre estudiando. Y el de ¿Política, medio, no? Ninguno vinculado en la política, porque la política tiene que responder a un llamado de vocación y tiene que surgir de dentro. A mí en lo particular, en función de la primera pregunta, pues estaba vinculado a lo público desde que tengo uso de razón. Y en ese sentido yo soy un afortunado de vida, porque me estoy dedicando a lo que me quise dedicar siempre, en estos términos. Pues estaremos muy atentos, te agradezco mucho, Pepe, y estaremos en contacto. Faltan, insisto, 9 días de campaña, vas a seguir recorriendo el estado, vas a hacer cierres de campaña, supongo que itinerantes. ¿Por dónde vas a andar? Hay muy buen ánimo, Adela. La verdad es que todavía nos faltan recorrer ciudades del norte, del centro y del sur en esta semana y 2 días que nos faltan de campaña. Luego viene pero en Veracruz el periodo de reflexión. Luego viene más que el periodo de reflexión, de organización, para ellos y de nosotros organizar y cuidar la elección, porque deben tener la seguridad las veracruzanas y los veracruzanos que no vamos a permitir que nos roben esta elección. La vamos a cuidar, la vamos a defender. Este estado de ánimo hay que concretarlo en votos, por eso hay que salir a votar y luego hay que estar atentos para defenderlo. Nosotros vamos a hacer lo que nos corresponde, porque en Veracruz vienen tiempos de cambio y tiempos mejores, que nadie lo dude. Gracias, Pepe Yunes. Muchas así gracias. Te conocen, así te decimos. Muchas gracias, Pepe. Un honor estar en esta Al mesa. contrario, muchas gracias. Hoy lunes, no se pierdan.